Bien, amados hermanos y hermanos en el Señor, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos este saludo fraternal y también quienes nos visitan, también la señora Irma, también joven Delfín, para hacer memoria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como nos decía, la alabanza, para hacer memoria, es decir, para darle gracias, dando así un fiel cumplimiento a su palabra, porque para esto nos ha llamado el Señor, para que seamos sus hijos hasta la muerte, dice según el Evangelio de Juan. Entonces, por esta es la razón de todo el pueblo de Dios cuando nos reunimos aún cada vez más, y aún cuando Dios nos da la salud, la vida, debemos hacer memoria de Él. Pues hacer memoria no significa únicamente recordar de que sí, Dios nos salvó, sino hacer memoria significa también trabajar conforme también obró en nosotros el trabajo de aquellos que nos anunciaron la palabra del Señor. O sea, hacer memoria, también sembrando la semilla de la palabra de Dios. Y nosotros también tenemos la misma responsabilidad, el mismo deber como hijos de Dios. Pues hoy entonces, hermanos, he tratado de traer un tema no tan amplio, un poco corto, pero un profundo memorial para todos y cada uno. Y es precisamente con respecto a la obediencia de cada cristiano, de cada uno de nosotros, como hermanos que estamos hoy aquí para estrechar nuestros brazos, nuestras manos, rendir memoria a nuestro Dios. Es el momento más feliz de que cada ser humano lo puede tener cuando recibe a Jesús como nuestro Salvador. Y ese es el título de este tema. Ahora que soy un cristiano, verdaderamente, ahora que soy o somos hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Ahora que soy un cristiano, dice aquí el título del tema. Cada uno alcanza uno y cada uno enseña uno. Bueno, el comentario aquí dice, ahora que soy un cristiano, ahora que he obedecido el Evangelio de Cristo, soy un miembro fiel de una iglesia local. Necesito estar impresionado con la gran oportunidad y responsabilidad que tengo de enseñarle a otra persona la maravillosa verdad que he aprendido. ¿Cuándo? ¿Cuándo aprendimos esto, hermanos? Cuando nos convertimos a Dios, cuando recibimos su palabra, por la enseñanza de alguien, de muchos hermanos que también fueron responsables también de compartir este hermoso mensaje de Dios a través del Evangelio. Responsabilidad. Ahora entonces también nos queda, cada uno puede alcanzar uno y también enseña a uno. Dios quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad, dice aquí el comentario. ¿Cómo va a pasar esto ahora que soy un cristiano? Vamos a ver entonces, ¿cómo va a pasar esto ahora que soy un cristiano? Si Dios dice que cada uno puede alcanzar uno y también puede enseñar, este que alcanzó uno puede también enseñar a otro. Vamos a ver lo que nos dice en primera
de Timoteo 2:4. ¿Cómo se identificó? ¿Cuál fue la identidad de aquellos que también compartieron con nosotros la misma palabra? ¿Por medio de qué? Vamos a ver en primera de Timoteo 2. Dos, 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermanos, la pregunta sería, ahora que soy un cristiano, ¿cómo va a pasar esto? Pregunta. ¿Cómo hará el cristiano ahora que recibió este nombre? Por la gracia de Dios. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Tenemos responsabilidad de enseñar a otra persona este mismo plan de salvación, en la cual nos dice aquí la primera carta de Timoteo 2:4? Para recordar que en este caso el apóstol Pablo, en su primera carta escrita a Timoteo, fue la misma responsabilidad del apóstol, el cual también depositó en su hijo Timoteo, o sea, hijo por la conversión en la palabra, por medio del evangelio. O sea, le hizo conocer que también Timoteo, una vez habiéndose convertido, también tenía la responsabilidad de convertir a otra persona, de anunciar el plan de salvación, porque Dios quiere. Como dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, como decía aquí, cada uno alcanza uno. Puede convertir uno a otra persona, enseñar a otra persona. Y esa persona que es convertida también enseñará a otra persona, hermanos. Si nosotros, hermanos, hemos creído a la palabra enseñada por los apóstoles, en este caso, Timoteo también siendo enseñado por el apóstol Pablo a través del evangelio convertido, también Timoteo también participó de este mismo plan de salvación en convertir a otras personas. ¿Por medio de quién también nosotros nos convertimos? ¿Acaso no fue una persona también que se convirtió antes y también la participó con nosotros? Claro que sí, porque si no ellos hubiesen asumido responsabilidades, quizá no nos hubiesen predicado a nosotros, o quizá no hubiesen conocido aquí Loma Alta. Pero la responsabilidad de este mismo plan de Dios, que va en beneficio de las almas perdidas, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es decir, para ejemplarizar un poco, ellos, los hermanos, en las cuales también muchos de ellos ya partieron de este mundo, pero fueron y asumieron responsabilidades. También las participaron con nosotros y somos uno de los que creímos por medio de ellos el evangelio de salvación. Porque había responsabilidades, porque ellos eran conscientes que también recibieron la misma gracia de Dios. De gracia recibieron y de gracia también la participaron y la recibimos, gracias a Dios. Este mismo plan salvador de Dios que obra por medio del evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. O sea, todo esto es lo que tenemos que también enseñar a otro.
Si convertimos también a otro, pues también él sabrá que también tiene una responsabilidad de convertir por medio del anuncio, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, tomando en cuenta una cláusula, o diría una base fundamental, la cual siempre tenemos en memoria. Vamos a leer Romanos 1, 16 y 17. Que esta palabra, la cual los apóstoles, en este caso Pablo, hacia Timoteo, era algo muy fundamental, constructivo, edificativo, lleno de promesas. 1, 16 y 17 del libro de los Romanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en estos textos? En estos dos textos del capítulo 1 del libro de los Romanos. Porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, hermanos, el mismo deber, la misma responsabilidad que tuvieron los apóstoles en este caso, le vemos a Pablo, que sembró también esta misma palabra, la cual es el poder que obra por medio de la palabra de Dios para convencer al mundo, para convertir al mundo, para convertir a las personas. Pablo, por ejemplo, aquí hace mención que el poder del Evangelio, o por medio del poder del Evangelio, se puede convencer o puede convencer el corazón de cada ser humano. En este caso pone a la expectativa de dos pueblos. Uno como siendo el pueblo de Israel y el otro pueblo como siendo el pueblo gentil. ¿Qué había entre estas dos naciones? Había una indiferencia. El pueblo de Israel se sentía el dueño de la ley de Dios por haber adquirido las tablas de la ley de Dios. Y él se sentía como el conocedor o el sublime, como el privilegiado de Dios, porque ellos recibieron las tablas de la ley. Mas el pueblo gentil no tenía, para ellos no estuvo esta ley. Pero una vez manifestándose Dios por medio de Jesucristo, dio acceso. Y aquí el apóstol Pablo hace memoria que una vez el cumplimiento dado de las grandes promesas de Dios, cumplidas en Cristo Jesús, como veíamos en los estudios del día de ayer, ahora dio la oportunidad tanto al judío y al gentil entrar al mismo o por el mismo camino a la vida eterna. Ya no había excepción, no hay excepción hoy, ni para judío ni para gentil. Todos podemos ser salvos por la misma palabra, por el mismo poder, como dice aquí el texto, donde testifica Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, hermanos, tomar en cuenta que cuando hablamos, cuando enseñamos, debemos primeramente es que reconocer que es el poder de Dios el que puede convencer los corazones de los hombres. Y como fin, recibir las promesas de la vida eterna por la obediencia.
porque en el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como decía, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Igual también vemos en el libro de los Corintios, seguidamente, capítulo 1, verso 18. También el apóstol Pablo escribiendo su primera carta a la iglesia de Corinto. Uno 18. Porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios. Es decir, el poder, la palabra o el evangelio es el poder de Dios, que es el único que puede convencer al hombre. Porque Pablo tuvo que exponerse. ¿Quién era Corinto entonces? Y ahora le vemos como una iglesia también, que había recibido la palabra del Señor. Corinto era una ciudad, dice, bastante depravada. Constantemente era depravada en maldad en todo sentido. Idólatra, fornicaria, maldiciente, también, en fin, muchas cosas que depravada prácticamente implica tantas cosas, que era una ciudad que no consentían el poder de Dios cuando llegó Pablo aquí. Pero ¿por qué entonces tiene que decir Pablo al principio? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque seguramente, hermanos, Pablo tuvo que enfrentarse muchos oprobios. O es decir, quizá muchas calumnias. Poco amor por lo que Pablo predicaba. Porque este pueblo estaba prácticamente depravado. Su mente estaba ceñido a la maldad, a hacer violencia. En todo sentido, la palabra general es lascivia, muchos deseos de maldad. Pero la palabra, hermanos de Dios, que obra por la enseñanza y la predicación del apóstol Pablo, convenció, porque es el poder de Dios. O sea, para exponernos a todos y cada uno, ahora que somos un cristiano, cuando enseñamos, debemos estar plenamente convencidos que es la palabra de Dios el poder que obra para convencer los corazones de los seres humanos. Entonces sí podemos encontrar el trabajo o el fruto de nuestra responsabilidad. Cada uno enseña a uno, cada uno alcanza a uno y enseña a uno. ¿Qué podemos decir? ¿Será que nosotros estamos teniendo en cuenta esta grande responsabilidad de enseñar a otro para que también la misma palabra siga sembrándose en aquel que se convirtió al Evangelio? Es de suma responsabilidad. ¿Cómo opera ahora que soy un cristiano la palabra del Señor? Es por la predicación y la enseñanza del Evangelio que los hombres se salven. Siguiendo en el mismo capítulo de Primera de Corintios, capítulo 1. Revisemos lo que dice en el verso 21 al 24.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, Pablo estaba consciente de lo que los hombres lo conjeturaban como un loco cuando predicaba la palabra del Señor. Por medio del Evangelio. Porque el hombre se sentía ser sabio. No tenía necesidad de este plan salvador en la cual Pablo estaba identificando. Tenía la identidad de ser un siervo de Dios. Así, hermanos, ese es el propósito de Dios por medio de los que hemos creído. Ahora que soy un cristiano, identificarnos con el mundo como hijos de Dios. En primer lugar, como dice Pablo aquí, predicando el Evangelio, que es el plan salvador de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Concluye diciendo el apóstol Pablo, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Recordemos un poco, hermanos, que los judíos cuando tuvieron el privilegio de recibir los 10 mandamientos en tablas de piedra, ellos entraron a un estado de racismo, o sea, hacía indiferencia. Ellos eran los sabedores, los que sabían todo, y había la indiferencia entre los gentiles que ellos no tenían, no fueron los privilegiados por Dios. Había diferencia, había el racismo. Esto implicaba, hermanos, hacer diferencia, pero por medio de la predicación, por medio del Evangelio, que es el poder de Dios. También vemos ahora que los gentiles llegaron a ser hijos de Dios. Y hubo una gran lucha una vez que los gentiles se convirtieron a Cristo. En este caso, estamos viendo la carta a los Corintios. Un pueblo que estaba lleno de maldad, su vida era únicamente la maldad, y según ellos se sentían sabios también. Tropezadero, era locura la predicación del apóstol, pero más para los que llamó Dios, así judíos como griegos. Conocemos, hermanos, que es el poder de Dios quien da la sabiduría y también da acceso a la vida eterna. ¿Cómo se pueden salvar los hombres y mujeres? ¿Cómo podemos salvar a hombres y mujeres? Soy parte de la respuesta a esa pregunta. Cristo quiere que enseñe a otras personas. Cuando algo bueno le sucede a las personas es característico. Para nosotros como seres humanos, compartir las buenas noticias con los demás es algo como alentador, como que anima, abre nuestras mentes, nos llena de ánimo, de fervor, preocupante, admiración, cuando vemos noticias que hablan en esta vida humana. En el primer siglo, dice, los cristianos, donde quiera que fueran, enseñaban la palabra de Dios a los demás
incluso frente a las persecuciones. Esto era sorprendente también, pero no llegaba de mucho gozo con los que escuchaban. Pero ahora vemos cómo Corinto es también constituida como una de las iglesias en Cristo Jesús. Es porque el poder de Dios, por medio del Evangelio, convence el corazón de los hombres. Para ahora que soy un cristiano, hermanos, la responsabilidad, también tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas. Es decir, lo que nos decía Pablo en su carta a los Romanos 1, 16 y 17. Porque el Evangelio con otros, compartir el Evangelio con otros, sabiendo que es Dios quien puede convencer. Para esto tendremos muchas razones. El por qué predicar, el por qué enseñar a otros. Vamos a ver lo que nos dice en Hechos 8:4. ¿Qué hicieron aquellos que también obedecieron el Evangelio? Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4. Dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Miren, como hermanos estos que también recibieron el llamado de Dios, obedeciendo su palabra, identificándose como el poder de Dios, convenció los corazones de estos siervos de Dios. Y a causa de las persecuciones por la predicación, estos fueron esparcidos, pero no se esparcieron por miedo, sino más bien ellos estaban conscientes de lo que podían hacer, estaban conscientes de su responsabilidad como hijos de Dios. ¿Qué era lo que hacían? Iban, dice, anunciando el Evangelio, sin importarles lo que dijera el mundo, sin importarles lo que criticara la gente de los hijos de Dios. Hermanos, a veces eso ahora como un cristiano, como uno de los llamados, tenemos responsabilidades. Aquí vemos que grandemente, quizás cruzar fronteras, naciones o ciudades tras ciudades, hermanos, para ellos la palabra del Señor no estaba presa, sino estaba abierta. O sea, su identidad como hijos de Dios era enseñar prácticamente, enseñando, anunciando la palabra de Dios. Ese es el mismo deber de nosotros, hermanos, anunciar. Quizás nosotros podemos pensar, hermanos, que si no viajamos, por ejemplo, a la sierra, a la costa, hermanos, no podemos convencer o anunciar el Evangelio. Quizá esta gran responsabilidad está, como muchas de las veces también se ha sido parte en breves comentarios. La responsabilidad está en nuestra casa mismo, en la familia, en los vecinos, en nuestro sector mismo, comunidad. ¿Por qué tendríamos que esperar estar en otro lugar o en otra ciudad para poder predicar el Evangelio? Cuando nuestra familia quizá esté careciendo de esta gran verdad. Hermanos, dice aquí, el Evangelio es el poder de Dios para salvación
Es por la predicación y la enseñanza del Evangelio que los hombres puedan encontrar y ser salvos, como nos decía aquí Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto, hermanos, ¿dónde acontecía esto? Tanto el apóstol Pablo, siendo perseguido, su trabajo pues era anunciar el Evangelio, donde él pues prácticamente convenció a muchos por la predicación, aunque lo tenían como loco, pero la palabra de Dios no era locura, era convencimiento, era convertir almas para la vida eterna. ¿Cómo se pueden salvar hombres y mujeres? Ahora que soy un cristiano, ¿no soy parte de la responsabilidad a esa pregunta? ¿Cómo se pueden salvar los hombres y mujeres? Cristo quiere que enseñe a otras personas. Pablo habló de los hermanos. Pablo, dice aquí, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, vamos a ver lo que nos dice en Filipenses 1:4. Aunque Pablo tuvo que cruzar muchas persecuciones por los hombres, pero la palabra del Señor no quedaba presa en su boca, sino más bien estaba dispuesta para enseñarla. Filipenses 1:14. Filipenses 1:14 dice lo siguiente: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo es posible, hermanos, que sea el poder de Dios, la palabra que en nosotros está, tenga el valor de no predicar, de no enseñar? Tomemos en cuenta que, hermanos, el enseñar a otro, y si convierte a otro, esa persona convertida también puede enseñar a otro. Sin temor, sin miedo. Yo a veces pienso en mi persona. Estamos en un lugar, hermanos, que todavía gozamos de la tranquilidad. Y a veces yo reflexionando un poco con muchos hermanos que están en otros lugares. Por ejemplo, yo he pensado y he tratado de compartir este breve comentario. O sea, para ejemplarizar con la vida, por ejemplo, del hermano Ferrín. ¿Dónde? ¿En qué lugar se encuentra él? Está en un lugar crítico, en un lugar que es zona roja prácticamente. Pero ahí están ellos, ahí pueblo de Dios. Comparemos con nuestra situación aquí. Estamos quizás así como el hermano en un lugar que a lo mejor tengamos que tener miedo de abrir nuestra boca y predicar el Evangelio. Yo lo siento que no. Aunque no falta las tentaciones o los contradictores, sí. Pero en una manera como se encuentra el hermano en una zona roja, que de veramente, ¿qué tal si nosotros allá y el hermano Ferrín aquí? O sea, hacer una comparación con lo que dice Pablo aquí, sin temor. Hermanos, estar en una ciudad de zona roja, salir a predicar el Evangelio, yo entiendo que me daría miedo. Si no estamos afirmados plenamente del conocimiento de Dios.
Hermanos, aquí tenemos todo. Quizá no pueda pasar este temor en cada uno de nosotros, pero sí debemos tener la responsabilidad también de enseñar, de convertir, para que también esa conversión también sea enseñada a otra alma. Ahora que soy cristiano, como todos los cristianos fieles, debemos lo que dijo Jesús en el mismo libro de lo que dice el apóstol Pablo, en el 15 y 16 de Filipenses, 15 y 16, nos dice lo siguiente: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, Pablo estaba sintiendo también de algo que estaba contra la enseñanza del apóstol Pablo, que hacían escarnio. Pero hermanos, dice aquí el comentario, como cristianos fieles, ¿qué es lo que el cristiano debe enseñar? ¿Acaso Jesús no dijo que vosotros sois la luz del mundo? ¿Asidos por la palabra de vida? A veces yo también me pongo y medito, si nosotros somos la luz del mundo, será nada más que nuestra vida se manifiesta en una vida espléndida, en una vida de lujuria, en una vida de comodidades. ¿Será suficiente ser como lumbreras en el mundo? ¿Cómo le vemos a Pablo aquí? En medio de tanta adversidad, él predicaba a Cristo. Y a eso, hermanos, implica la responsabilidad. Aunque pase, aunque seamos vituperados, aunque seamos calumniados, aunque seamos vistos mal por el mundo, pero prediquemos, enseñemos, brindemos esa misma luz a los que la necesitan. Quizá en alguno de los libros Pablo mismo dice, siendo hacedores, no solamente oidores, sino hacedores. Esto es lo que se caracterizó Pablo aquí. Y no solamente los apóstoles. Timoteo, por ejemplo, también fue uno de los que también obedeció al Evangelio, predicado por el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué era? Un buen siervo de Dios. Ejemplo. Era un joven en una congregación, un varón elocuente, de buen testimonio, para predicar este mismo plan de salvación. ¿Por qué debería enseñar a otros ahora que es un cristiano o somos cristianos? ¿Por qué deberíamos enseñar a otros? Cristo espera que cada cristiano lleve fruto, hermanos. O sea, hermanos, tiene la responsabilidad de que ahora, ¿por qué debería enseñar a otros? Veamos lo que nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, 1 al 6. Jesús dice, o Jesús dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 al 6. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Hermanos, entonces, vemos aquí, ahora que somos cristianos, que somos hijos de Dios, ¿qué asumimos? ¿Por qué deberíamos enseñar a otros? Porque en la palabra del Señor, por medio del Evangelio, que es el poder de Dios, habrá frutos, habrán conversiones. Y cada uno que es enseñado y obedecido, pues enseñará a otro, alcanzará otra alma. Y esa alma que es convertida también enseñará a otro, convencerá otra alma. Es decir, Cristo es el que da aquí la vida. Yo soy la vid. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Entonces podemos decir, ¿por qué deberíamos enseñar a otros? Porque por medio de la predicación, Dios convencerá los corazones de los hombres. Una de las grandes alegrías de la vida cristiana es convertir a otro. Por supuesto, hermanos, podemos tener muchos ejemplos y reflexionar entre ellos. Cuando Bernabé y Saulo convirtió, ¿quién era el que convirtió? El carcelero de Filipos. ¿Cómo es que el apóstol Pablo y Bernabé, estando presidio, quizá no era de mucho, quizá estar encadenado dentro de una cárcel, para él quizá a lo mejor, quizá olvidarse de la palabra del Señor, pero vemos que en medio de eso resplandecían como la luz al mundo, enseñando, predicando el Evangelio, y cuyo fin o fruto que se dio fue convertir a una familia, el carcelero de Filipos. ¿Acaso no hay grande gozo en el corazón del hombre cuando recibe a Jesús como nuestro Salvador? Eso es lo que pasó en el ejemplo del carcelero de Filipos. Hay gozo. Por eso deberíamos estar plenamente convencidos. ¿Por qué deberíamos enseñar a otros? Porque ellos también van a sentir el mismo gozo de recibir a Jesús como su Salvador, tal como nosotros también lo recibimos. Y por eso persistimos, y por eso perseveramos, por eso luchamos. Aunque cueste lo que nos cueste, hermanos, hay que ser responsables. Cuando enseño a otra alma o a otra persona, necesito seguir el ejemplo de Cristo. Jesús amaba a las personas y mostró ese grande amor, ese gran amor, al enseñar personal e individualmente a hombres y mujeres. Tenemos responsabilidades. Nos dice, vamos a ver lo que nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, 2:21. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21.
Dice aquí en este texto, 2:21 de la primera carta del apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, somos responsables. Tal como se manifestó el plan de Dios en nosotros por el llamado a través de su palabra, también tenemos la necesidad de participar con otros. Es decir, de predicar el mismo plan de salvación. Como decía Jesús, aquí el comentario: cuando enseño a otra alma, necesito seguir el ejemplo de Cristo, tal como nos dice aquí el apóstol Pedro en su primera carta, verso 21 del capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Acaso no fue Timoteo también uno de los llamados? ¿Acaso también nosotros también no hemos sido uno de los llamados para este mismo deber y responsabilidad también? Tomando en cuenta que Cristo padeció por nosotros. Nosotros cada vez que hacemos memoria del Señor, del sacrificio de Dios, tenemos que pensar en algo también de las almas perdidas, que también ellas necesitan de lo que nosotros recibimos gratuitamente. Podemos también, vamos a ver lo que nos dice también en Efesios 5, 1 y 2. Efesios capítulo 5, 1 y 2. Dice aquí la carta del apóstol Pablo a Éfeso 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿cómo no podemos también nosotros sacrificar nuestra vida enseñando a otros? ¿Qué estaríamos siendo como hijos de Dios? ¿Imitadores? ¿Acaso tendríamos la identidad también de ser hijos de Dios por la predicación? ¿Acaso no estaríamos también identificándonos con el mismo amor que Cristo hizo por nosotros, aún dando su cuerpo en la cruz, muriendo por nosotros? También no tendríamos la misma necesidad de entregar a otros esta misma gracia, la cual Cristo dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Imitemos. La palabra imitar quiere decir hacedor, hacer, trabajar, completar. No es imitar simplemente así de una manera aparente, no. Trabajo, enseñanzas. Cristo ordenó enseñar, hermanos, por medio de su palabra, en la cual también su palabra, siendo esparcida por los apóstoles, la grandeza de Dios se ha manifestado en cuántas personas llegar al pleno conocimiento de la verdad y ser salvos. Debo seguir el ejemplo de los cristianos del primer siglo. La iglesia creció y el evangelio se extendió, porque los cristianos
iban por todas partes anunciando el Evangelio, lo que habíamos leído de Hechos 4. Si enseñar a otros es absolutamente necesario para el crecimiento y desarrollo de que un hijo de Dios, el interés fundamental es que trabajemos en las cosas espirituales. Esto debe mantenerse, debe enseñarse constantemente a los demás, porque el verdadero crecimiento de la iglesia no es por nacimiento físico, sino por el nacimiento espiritual. O sea, hermanos, esto es lo que debe infundirnos, porque es el conocimiento espiritual la cual podemos crecer también como iglesia, y también el crecimiento se da por las conversiones.